Hello, everybody. We'll be starting shortly. Vamos a empezar prontamente. Gracias por sumarse. Bueno, gracias a todos por sumarse. Quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Susana Ecclestone, soy la directora de la Cámara de Comercio Argentino-Británica y este es el cuarto evento que organizamos juntamente con el Topo Rodríguez y el International Sports Sciences Forum para presentar temas de interés y temas relacionados con los deportes y crear una awareness sobre las dificultades que a veces no son tan obvias en lo que serían los deportes tradicionales. Gracias a todos por participar hoy y voy a dejarlos en manos de nuestro moderador, que es, otra vez, gracias Carlos por ser nuestro moderador, Carlos Zersale Di Cerisano, que es licenciado en Economía de la UBA con estudios de posgrado en la Universidad de Columbia, Nueva York, con maestría en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de El Salvador en Buenos Aires. Desde el 2016 hasta marzo del 2020 ha sido embajador ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y anteriormente, desde diciembre del 2005 hasta noviembre del 2015, fue embajador de la República de Sudáfrica y no residente ante 9 países del SADC. Gracias, Carlos, otra vez por estar con nosotros. Vos te vas a encargar de darle la bienvenida a todos los participantes y todos los speakers que tenemos hoy a la noche. Por supuesto, esta sesión está grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Así que te paso el mando, Carlos, y gracias nuevamente. Yo voy a desaparecer por un ratito y aparezco al final. Gracias, Susana. Bueno, es un honor para mí. Muchas gracias a la Cámara Británico-Argentina de Comercio y al International Sport Forum que preside Enrique Rodríguez por haberme permitido participar en este evento, que es el cuarto, como decía Susana, es el cuarto que hacemos de esta serie. En realidad, pareciera, no quisiera agrandarlo, pero esta es una reunión tricontinental, ¿no? Porque reúne Londres, Sydney y Argentina, digamos, porque tenemos varios puntos en Argentina. Así que, y además, lo que me siento más cómodo es porque lo vamos a hacer en español, con lo cual está buenísimo esto. Bueno, tenemos Colombia, 6... Medellín. Ay, perdón, Colombia. Llegamos al norte de América del Sur. Gracias. Perdona, Alejandra. Lo que pasa es que el rugby integra tanto que uno se olvida de que existen fronteras. Tenemos 6 panelistas de lujo, cada uno con distintas especialidades, donde lo que se va a hacer es mirar el tema del deporte en general y el rugby en particular, cómo se vincula el deporte a la salud física y la salud mental y a todos los aspectos que hacen al componente neurológico, además de la integración social en el deporte. Así que ustedes han visto ya el programa, y el de los 6 oradores, el primero es el licenciado Mario Zambrizzi, que está en la cátedra de rugby de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Así que, Mario, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, también a la Cámara Argentino-Inglesa que nos permite conectarnos, fundamentalmente a Enrique Topo Rodríguez, que es con el quien nos empezamos a vincular con esta idea, ya que él es un hijo pródigo de la cátedra de rugby de la Universidad Nacional de Córdoba, y comenzamos a charlar de esta oportunidad que teníamos de poder de alguna manera charlar simplemente y contar nuestra experiencia de cómo hemos venido trabajando y el rol importantísimo que cumple el rugby dentro de la sociedad o dentro del ser ciudadano universitario.
Para nosotros es muy importante. Comenzamos con un proyecto donde la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Deporte, hizo esfuerzos importantes para poder tener en condiciones las instalaciones para poder recibir el rugby y contar hoy con un plantel masculino y femenino, infantiles y juveniles, que ha de alguna manera intentado sobreponerse a ciertas cuestiones que tienen que ver con estigmas que el rugby sufrió en una época que es importante que la charlemos también, en el rugby argentino, donde nosotros fuimos uno de los primeros en cambiar algunas cuestiones que tienen que ver con el comportamiento de los jugadores hacia la sociedad. Nuestros jugadores, para que se entienda, son universitarios y no universitarios. Entonces, en este esquema, lo que nosotros les proponemos a todos los jugadores es que se sientan universitarios con todo lo que eso conlleva. Y es aquí donde comenzamos a hacer trabajos solidarios. Para nosotros, el ingresar a la cátedra de rugby implica hacer un trabajo solidario, cosechar choclo en una granja para llevar a comedores, donar sangre, ya que la universidad tiene un banco de sangre, o hacer algo para la sociedad. Pero lo más importante de esto es que el jugador de rugby de la UNC se lo acompaña en un proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente en el deporte, sino que también él tiene que tener una actitud profesional en el deporte, como también en los estudios, como también en el comportamiento. Y es ahí donde, charlando con Enrique Topo Rodríguez, haciendo este balance de lo importante que tiene este rol dentro de la sociedad, donde la universidad, que es columna vertebral de altos estudios, el rugby se convierte en un lugar de contención, en un lugar de formación, un lugar de seguimiento. Y es ese el rol que me parece que, más allá de los resultados, intentamos inculcarle a los jugadores y a las jugadoras, donde se convive en absoluta armonía y donde, más allá de esto, participamos en los torneos de la Unión Cordobesa de Rugby, donde también capacitamos a los jugadores y entrenadores, porque nuestra idea es ser formador de formadores, donde a través de la Secretaría de Extensión se les dan cursos de RCP, cursos de vendaje, de cuidado, se dan capacitaciones también en neurociencia para poder afrontar todo lo que es torneos, capacitaciones de formación profesional en entrenamiento físico. Entonces el rugby se transforma en un disparador de muchas cosas. Es simplemente contarles nuestra experiencia de lo que contamos hoy. En la universidad también hoy tiene la suerte de recibir a estudiantes universitarios de varias regiones de Latinoamérica. Tenemos jugadores venezolanos, tenemos jugadores colombianos, tenemos jugadores chilenos, que vienen a estudiar y que han encontrado en el rugby un deporte, un lugar de contención, donde la universidad también les brinda seguros médicos, más allá del seguro que le da la Unión Argentina de Rugby a través de la Unión Cordobesa, y donde se hace un seguimiento de estos, en donde el jugador no solamente se le dice que hay que jugar al rugby, sino que nosotros entrenamos buenas personas que se transforman en ciudadanos universitarios, es que estos tienen que tener una actitud profesional. El rugby no es un deporte que se pueda jugar o practicar relajado, hay que entrenarse, hay que tener una actitud física, una actitud mental que se debe entrenar. Entonces, eso requiere de alguna manera algún grado de actitud profesional, siendo que todos creemos que el rugby puede ser amateur, pero sin embargo el jugador se comporta de forma profesional en sus cuidados personales, en atender determinada cantidad de cosas que hacen que se pueda volver el juego divertido y sobre todo seguro. Sin ninguna duda la pandemia hizo que esto se volviera algo diferente. Trabajamos con la Unión Cordobesa de Rugby en un protocolo que pudiera ser usado por todas las uniones, que lo hacían a través del campus virtual, y a través del campus virtual también a los jugadores les dimos de alguna manera entrenamiento físico, desafíos mentales y nutricionales, porque fueron
casi 1 año y 6 meses sin actividad. Acá en Argentina la pandemia hizo una cuarentena bastante estricta y dura con respecto a la actividad deportiva, y que en realidad nos puso en ese lugar, y eso nos permitió también tener actividades sincrónicas y asincrónicas con los jugadores, dándoles desafíos. Nuestra experiencia a partir de esto y de estas charlas que tuvimos... Mario, perdón un segundo, sí. Estamos en hora. Sí. 30, perdón. 60 segundos. Perfecto. La idea era poner al rugby en primera persona como uno de los deportes que puede formar, contener y que puede ser de alguna manera un eslabón importante en la formación de los estudiantes como parte de su currícula. Simplemente agradecer y contarles la experiencia y a su disposición para lo que necesiten. Carlos, no te escuchamos. No hay volumen, Carlos. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Gracias. Han sido 9 minutos. No, el otro Carlos. Han sido perfecto, 9 perdón, minutos Topo. exactos de Mario, muchas gracias. Es el tiempo que tiene asignado cada panelista, donde, bueno, se ha hecho hincapié en la integración de los jugadores, no solamente universitarios, sino también que vienen de otros lugares, y además del deporte, el fin solidario que tiene el rugby. Le paso la palabra a Carlos Hernández. Ustedes han visto su currículum. Tiene gran experiencia en coaching, además de haber sido jugador, y ha estado en la preselección argentina en el 81, jugador del Tala Rugby Club, y además con muchas actividades de formación profesional en el rugby. Así que, Carlos Hernández, tenés la palabra. Muy buenas tardes a todos. Gracias por ser parte de este prestigioso panel. Muchas gracias, Enrique Rodríguez. Le voy a pedir por favor a Susana si se puede ver mi PowerPoint. No la podés ver, pero estás autorizado, ya tenés podés presentarla, Carlos. Perfecto. Si alguien me puede decir si se ve la pantalla. Pareciera que está en camino. Está en camino, dice. Bueno, perfecto. Bueno, si querés comenzar a hablar, sí. Bueno, perfecto. Antes que nada, creo que el título está muy bueno. La seguridad es una responsabilidad de todos en el deporte, de todos los que participamos en el deporte. Voy a decir el tema que voy a mencionar. El tema que voy a mencionar es la seguridad de juego en el Scrum, específicamente en la formación del Scrum. Lo hemos titulado a un método que hemos desarrollado para esto, se ve venir, porque estamos viendo que algo va a pasar. Por eso fue ese título. El método es un método preventivo de control de equilibrio en el Scrum, que hace foco en la postura de los jugadores y está orientado a prevenir colapsos y caídas. Está orientado, si logramos prevenir los colapsos, a prevenir las lesiones cervicales. El método involucra a jugador, entrenador y árbitro. ¿Cuáles son los antecedentes históricos por los cuales nosotros vimos, a ver si pasa la diapo 2? Ahí está. Los antecedentes históricos de Argentina es que hubo 4 colapsos cervicales graves en el 2016, en donde nos llegó al tope de las posiciones, superando a Fiji y Australia. Eso fue una cuestión muy importante. Eso me llevó a pensar a mí, como educador de árbitros, ex primera línea en ese puesto, Hooker y Pilar, hacerme esta pregunta: ¿por qué colapsan los Scrum? ¿Por qué se caen? Para eso se hizo un proceso que ahora no lo voy a desarrollar, de observación, e intentamos
con ese proceso determinar las causas de los colapsos en los scrum. Obviamente, el origen de la respuesta a esta pregunta, ¿por qué colapsan los scrum?, fue principalmente el partido de Sig Newman, donde se lesionó un chico severamente, y nosotros analizamos todo ese proceso. Y llegamos a la siguiente conclusión. De varios denominadores comunes en la secuencia de canto del Scrum. La acumulación de desviaciones posturales en la secuencia de canto, que todo el mundo que ve rugby sabe que son cuclillas, tomarse ya, y cuando comience el empuje, se va acumulando desviación tras desviación y llega un momento que cuando hay más de 5 o 6 desviaciones todas juntas, comprometen el equilibrio. Por lo tanto, la acumulación de desviaciones posturales fue la causa clara y obvia que origina la caída del scrum al momento del empuje. Entonces, la siguiente pregunta que nos hicimos es cómo solucionamos las malas posturas, como se ve en la imagen, que producen una hiperextensión cervical o una hiperflexión cervical, llámese mentón al pecho o la frente a la nuca, que cuando me caigo, pongo mi columna en una posición tan débil que es mucho más simple lastimarme, como muestra la imagen. No sé si se alcanza a ver, pero cuando uno lleva el mentón al pecho, entre la cuarta y la sexta cervical, la columna queda realmente muy desprotegida. Los especialistas dicen, entre ellos mi amigo Enrique Topo Rodríguez, que cuando uno cae tabla, espalda derecha y cabeza hacia adelante, es la posición más fuerte de la columna cervical. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos con este método es tratar de desarrollar un proceso contrario a la pérdida de desviaciones posturales por falta de equilibrio y llegar al momento del empuje con espalda derecha en forma de tabla, bien asidos y con buenos enganches. Esta situación lo que produce es que estemos derechos estable y estáticos y aún cayendo por estar nuestra columna en la posición más fuerte que tiene el organismo, probablemente la disminución de riesgo de lesión sea absolutamente mayor por esa fortaleza cervical. En definitiva, el método lo que hace es proponer corregir desviaciones posturales de un canto al otro para llegar bien formado al momento del empuje. Y lo más interesante del método es que cuando comienza el empuje, si hay una desviación creciente, la debemos interrumpir. Si hay una desviación mínima, podemos corregirla y seguir. Este método ha sido probado desde el 2016 al 2021 y en más de 90 partidos con distintas edades hemos llegado al 0,6 de colapsos en Scrum. Eso significa que nuestro peor partido tuvo 2 colapsos en 90 partidos. Y la gran mayoría de partidos, los colapsos se situaron entre 0 y 1, aplicando el método de corrección de desviaciones. Ese método consiste en mirar espaldas al momento del empuje. Las espaldas es como si lo pintara una línea en la columna vertebral, y cuando se produce la desviación, el método toma la decisión de interrumpir o seguir. Lo principal del método es el control del equilibrio. Lo que buscamos es una imagen de buena postura como el de esta foto. Se debe venir, es un método muy necesario que no solamente contribuye a lograr el equilibrio, sino que ayuda a disminuir el inminente riesgo de lesión cervical frente a un colapso. Bueno, nada más que eso, ya creo que yo he concluido completamente. Muchas gracias,
Carlos muy práctico y además muy útil transmitir estas experiencias y estos conocimientos para que los entrenadores en todos los clubes lo tengan en cuenta también. Bueno, ahora le toca el turno a Alejandra Betancourt, de Colombia. Alejandra está a cargo de la selección colombiana de rugby desde el 2019 hasta este año, 2021. Es el periodo de ella, tiene una gran experiencia internacional. Y como Colombia es un país en el cual el rugby se ha incorporado relativamente, es uno de los últimos países a incorporarse al rugby, sería muy bueno y muy útil para el resto de la región conocer cuál ha sido el enfoque de cómo el rugby se ha introducido en Colombia, no solamente desde el punto de vista del deporte, sino también como herramienta de transformación social. Así que, Alejandra, muchas gracias por participar, y Argentina a tu disposición también para todo lo que sea seguir trabajando en forma conjunta en rugby. Y adelante. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de compartir panel con todos ustedes, cada uno especialista en su tema. Les cuento un poco. Nosotros hemos utilizado el rugby como una herramienta de transformación social. Para nadie es una sorpresa que durante muchos años nuestro país tuvo problemas de violencia, ahora menos, pero tuvo problemas de situaciones de violencia. Y bueno, y llevábamos viviendo en caos muchos años y no habíamos encontrado algo que pudiese mediar en medio de ese caos. Y para fortuna mía, que lo conocí así, y de muchos chicos ahora, entra el rugby en nuestro país. Entra el rugby en nuestro país en el 94 y durante muchos años fue un deporte de universidad, yéndome un poquito hacia el primer panelista, un deporte que enseñó qué era la disciplina, qué era no hablarle al juez. Empezamos a conocer unos tipos de valores, pero justo después de unos años de llevar el rugby en nuestro país, el rugby realmente se vuelve una herramienta de transformación social cuando logramos utilizarla como un deporte para poblaciones vulnerables, poblaciones en vulnerabilidad sea violencia, porque eran lugares de violencia, o vulnerables por la parte económica. Entonces, durante más o menos unos 10 años, nuestro país lo que hizo fue convertir el rugby en un deporte popular. No ha sido fácil, para todos saben lo que es no ser un deporte convencional, ¿cierto? No ser un deporte de los primordiales, y resulta que en mi país, pues si el fútbol era el rey, el rugby no estaba ni a la vista, y resulta que esos valores fueron determinantes para la aceptación de nuestro deporte en las diferentes sociedades vulnerables. Y realmente ha sido un éxito. Pasamos de que nuestro deporte se jugara solo en universidades y en lugares donde hay mayor poder adquisitivo, a que se jugara en cualquier lugar del país, desde La Guajira, que es nuestra parte más norte, hasta Nariño, que es la parte más cercana al sur, Ecuador y Perú. Entonces, logramos con esto volvernos un deporte popular, después volvernos un deporte que por medio de sus valores lograra generar educación, ética y respeto, que nos hacía mucha falta en nuestra sociedad. Y bueno, y para terminar un poquito de contar esa parte, después viene Mujer y Rugby en Colombia, ¿cierto? Para todos no es un secreto que las mujeres en Colombia han sido un estandarte del rugby. Se logra clasificar a los Juegos Olímpicos de Río, se logra clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se hicieron en Buenos Aires en el 2018, y justo hace una semana se logra ganar un cupo al torneo repechaje. Entonces creo que el rugby y la mujer en Colombia están muy de la mano, ya que el rugby representa el nunca vencerse, la mujer empoderada que tiene que levantarse todos los días, trabajar, atender a sus hijos, o poder ir a la universidad y tener que trabajar. Entonces el rugby realmente enmarca como las características, yo creo que de la mujer sudamericana, porque es global, que en nuestro continente o en nuestra región, nuestras mujeres o nosotras somos luchadoras, ¿cierto? Y somos unas mujeres que siempre estamos luchando por sueños y objetivos.
Esto es un poquito como lo del rugby en Colombia. Me gustaría también retomar un poco el tema del panelista anterior, que es la seguridad, y cómo el deporte ha tomado una escala y se ha empezado a tornar seguro desde que fuimos más inclusivos, permitimos la apertura de otro tipo de aprender de otros tipos de deportes. En este caso, pues nuestro panelista habló del Scrum, pero por ejemplo yo lo hablo de generar entornos seguros en el deporte. Tiene que ver un poco mucho con la última diapositiva, que es seguro lo que nuestros jugadores ven, tiene que ver mucho con los sentidos. Es seguro todo lo que tocan, es seguro lo que escuchan de nosotros, son seguras esas emociones que estamos generando en el campo de juego, y tiene que ver mucho con los entrenadores y con los asistentes. Generamos espacios seguros para ellos, y aunque a veces creemos que el espacio seguro es solamente el tacto, ¿cierto? Solo lo que les puede hacer daño a nivel táctil. Últimamente llevamos trabajando en mi país en generando entornos seguros, en este caso es para la mujer, seguros de violencia de género, de violencia verbal, de cómo se miran. Y creo que eso no solamente pasa en las mujeres, creo que todos tenemos rugby infantil y también rugby masculino, y es un llamado a que hagamos que cada uno de estas emociones que entran al ser humano sean seguras, y somos nosotros los encargados de ello. Por último, me encantaría hablarles un poco de rugby inclusivo. Creo que hablo de ustedes a la nación argentina, son unos estandartes en este tema con los Pumpas. Y bueno, en España tuve la oportunidad de estar con el Quijote Rugby Club y trabajar con el rugby inclusivo, y ver cómo el rugby inclusivo es un deporte de transformación. Y bueno, en mi caso, en mi país lo había vivido de transformación social, pero justo en España lo conozco como de transformación social, pero para la inclusión laboral y social de personas en situación de discapacidad cognitiva. Hay 4 puntos que les quiero remarcar, y es: el rugby inclusivo ayuda a que todas las personas en situación de discapacidad cognitiva puedan seguir reglas, puedan entender los lineamientos que la sociedad nos demarca, como no pasar un semáforo en rojo, como que me tengo que detener en la cebra para pasar el peatón. Aprendía cómo les generaba competencia y los volvía competitivos, entendían cuántos puntos tenían que marcar, cómo tenían que hacerlo, y la más importante era que generaba diversión e inclusión social, ya que, como todos saben, el rugby inclusivo se juega con facilitadores, y los facilitadores son personas que no tienen discapacidad cognitiva. Y generar esa empatía entre ambos, que tengan que trabajar juntos, que tengan que tener un objetivo en común, creo que es algo muy de recalcar, y es algo que los llevó, como se los decía aquí, a la inclusión laboral. Me tocó ver chicos que empezaron jugando al rugby aquí, y bueno, el último año que estuve con ellos, el chico se convirtió empezó a trabajar en la emisora local, haciendo entrevistas, haciendo exactamente la misma labor que está haciendo quien nos presentó hoy en este foro. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Eso es un poco la magia que ha tenido el rugby en mi país, magia irrigada por el sur. Realmente nuestro rugby es muy argentino, es muy irrigada por ustedes, así que mucho agradecimiento, y bueno, y seguimos trabajando para que nos sigan viendo y poder contar cositas. Muchas gracias Alejandra. Digamos, todo lo que has presentado es un modelo de cómo comenzar a enfocar el deporte, un deporte en sus distintas dimensiones, y no solamente desde el social, sino también con gente con distintas chicos y varones y mujeres con distintas capacidades. Así que realmente un gran mérito lo tuyo, y sobre todo un gran mérito por haber desarrollado el rugby femenino. Yo me acuerdo, siendo embajador en Sudáfrica, que hubo una clínica donde vinieron un grupo seleccionado, de haber sido año 2011, 2010, 2011, ya una vez que el rugby había sido incorporado como deporte olímpico,
vinieron a hacer un coaching a la Universidad de Pretoria. Y el entrenador del sudafricano me dijo, sí, pero acá mirá que las mujeres son mucho mejor que los varones en jugando. Así que, bueno, la prueba sos vos sos la prueba viviente. Así que felicitaciones por todo lo que estás haciendo y contá con lo que se puede hacer desde Argentina, desde la Unión de Argentina de Rugby. En algún momento hubo colaboración también, entiendo. Eso también yo estaba en Sudáfrica, eso se fue, creo que ha sido 2011, 2012. Así que muchas gracias por tu participación en esto y por todo lo que estás haciendo por el rugby y por el deporte. Ahora le doy la palabra al doctor Esteban Ignacio Viñas. Está basado en Mar del Plata y tiene una gran experiencia en todo lo que sea participación, también desde el punto de vista del desarrollo del rugby como desde el punto de vista de inclusión social, además del deporte en sí mismo. Así que, Esteban, todo tuyo. Perdón un segundo, de Australia también estamos dispuestos a ayudar y desde Inglaterra. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Sí, adelante. Esteban, no te escuchamos. Esteban. Esteban, vemos el PowerPoint, pero no te escuchamos a vos. Va a tener que cliquear en el micrófono. Ahí estamos, discúlpenme. Muchas gracias a todos por la invitación. La verdad que esto nos da la posibilidad de integrar 3 pasiones: la formación y la investigación universitaria, la justicia y el deporte de mi vida, el rugby. Entendida la formación universitaria como algo que no se puede ceñir a algo personal y que tiene que tener una devolución, una vuelta a la sociedad. En todos los países de América Latina hoy la principal preocupación social es la inseguridad. Nosotros podemos concebir la inseguridad como aquella situación de obstrucción o ejercicio en el derecho o en la disposición de los bienes que tienen la mayoría de las personas debido al comportamiento de otro grupo de personas que no quieren respetar las reglas de convivencia social. Es un problema multifacético y amplio, pero que podemos analizarlo en 3 ámbitos que son importantes y que tienen que ver con qué es lo que lleva a una persona a delinquir, qué es lo que ocurre después que delinquió y qué es lo que ocurre después que se lo juzgó y se lo condenó. En cuanto a la situación predelictual, la mayoría de las cárceles de América Latina demuestran que las personas que terminan ingresando a los centros carcelarios han padecido circunstancias graves de vulnerabilidad y exclusión social, desnutrición infantil, desintegración familiar, falta de educación y sobre todo falta de condiciones de empleabilidad, falta de capacitación y educación en contextos de violencia y a veces con políticas sociales que solamente fomentan la mendicidad. El segundo de los aspectos es el momento de la comisión del delito y tiene que ver exclusivamente la intervención del Estado y la colaboración por parte del resto de la comunidad para esclarecer los hechos. Y por último, el tercer ámbito de análisis es qué hacemos con las personas a las que les impusimos una pena. ¿Los metemos adentro de una cárcel y que se pudran o buscamos, como señalan las reglas de Mandela del 2014, que esa persona adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley con miras a su resocialización y a no volver a delinquir? En nuestros países, la mayoría de los enfoques de estos últimos 30 años han consistido en tratar de apagar los incendios, es decir, atacar los efectos de la inseguridad, que es el delito, que es cuando ya la inseguridad fracasó, y no trabajar sobre sus causas. Y estamos impregnados de políticas demagógicas donde funcionarios de distintos organismos del Estado y políticos le advierten a la comunidad que modificando las leyes, que generando más políticas de asistencialismo social van a poder modificar la realidad, cuando la realidad sigue existiendo en estas regiones. Hábitos y competencias que no tienen determinados sectores de la población, que no les permiten ingresar al mercado laboral, problemas de nutrición, de deserción escolar, faltas de estímulos, vínculos con la droga y con el delito. Nosotros entendemos que el problema de la inseguridad no es un problema exclusivamente del Estado. Si pretendemos que lo solucione solo el Estado, esto no se va a arreglar nunca. Es indispensable lograr una integración, un trabajo en red entre todos los actores sociales, el Estado, las organizaciones no gubernamentales, las empresas, la inversión privada, la comunidad y el ámbito académico. La Asociación Cambio de Paso nace por la inquietud de un grupo de jugadores y dirigentes de rugby y entrenadores
convencidos que desde lo privado podemos hacer algo para cambiar esta realidad. En esta convicción tiene que ver la experiencia que ha tenido este deporte en nuestras vidas y en las personas que nosotros dirigimos, nuestros entrenados, nuestros hijos y familiares, y por otro lado, el rol social que históricamente ha tenido este deporte en todo el mundo. En este planteamiento nosotros asumimos una misión que es tratar de ofrecer algo a la comunidad para paliar esta situación, y no somos inventores de la pólvora, tomamos herramientas que han sido exitosas en distintos lugares del mundo, Venezuela, Sudáfrica, etc. ¿En qué consiste este objetivo? ¿En qué consiste este plan? En las cárceles nosotros proponemos un programa que se denomina Recuperar Vidas, que integra durante la condena una herramienta tratamental que parte de la educación, la práctica del rugby, la capacitación y el trabajo. El seguimiento en libertad cuando las personas recuperan la vuelta al medio libre, su inserción laboral, la contención en clubes deportivos y su inserción familiar. Y en el ámbito privado también decidimos trabajar en la etapa anterior al delito, en la prevención social con los niños y jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad, mediante metodologías que apuntan exactamente a lo mismo. En estas herramientas, el deporte, particularmente el rugby, ocupa un lugar fundamental. En la cárcel, el deporte es un medio de acercamiento entre el encierro definitivo y la libertad. Es una oferta que corta la rutina y la monotonía de la vida carcelaria, y los internos en general vienen al programa en busca particularmente de algo que ellos no se dan cuenta, que es recuperar la dignidad y recuperar la identidad. El interno que juega al rugby en una cárcel, el fin de semana cuando practica este deporte con clubes de la ciudad, la familia que lo va a ver no ve un preso, ve una persona vestida con pantalones cortos, medias, botines y camiseta, que interactúa socialmente con el resto de los jugadores, que participa de un tercer tiempo, que maneja un lenguaje equivalente al de los clubes de rugby, y eso le da a él una identidad frente a su familia, frente al resto de la población carcelaria y frente a los penitenciarios. Y eso además le acerca otros parámetros que él no quiere perder. Entonces el deporte se convierte en un aliciente, un incentivo para profundizar otros compromisos mayores de formación. Vos no querés perder el rugby, querés seguir participando en este deporte, necesitas educarte, necesitas capacitarte, necesitas trabajar y realizar actividades en beneficio de la comunidad. ¿Por qué elegimos el rugby? Algo dijo Alejandra hace un ratito. El rugby, el origen del rugby en general lo ubicamos con la corrida de Webelis. Pero eso es lo más anecdótico. El rugby socialmente nace en la Segunda Revolución Industrial en Inglaterra, en un momento en que la gente huía de los sectores rurales a la ciudad en busca de mejor fortuna, y no había legislación laboral, no había situación sanitaria prevista, no había sistema educativo que los contuviera, y en ese momento se practicaba en Inglaterra hacia mediados del siglo XIX un deporte que era extremadamente violento, que no tenía límite territorial, no tenía límites de tiempo, lo jugaba condado contra condado, varones, mujeres, ancianos, niños. Era un deporte que terminaba con muchas personas lesionadas. ¿Y cómo se originó? El deporte se origina a partir de un acuerdo. En un momento en que los ingleses pretendían sancionar el rugby como una contravención, vieron que esa práctica deportiva tenía una particularidad a partir de un hecho histórico, que es William Ellis, un seminarista católico, toma la pelota, comienza a correr, y los ingleses dicen, momento, esto nos puede servir, y logran un acuerdo entre los dos condados. Ustedes quieren seguir practicando esta práctica violenta, van a poder hacerlo en la medida en que dejen educarse en valores y virtudes humanas en las escuelas. Nacen escuelas públicas del rugby. Este es un proceso que se inicia en 1823 y que dura prácticamente 50 años. Al cabo de esos 50 años terminan conformando una serie de reglas que son las reglas básicas de lo que conocemos hoy el rugby. Y nace de allí un lema que está en los frontispicios de muchos clubes antiguos del mundo. El rugby es un deporte que sirve para convertir salvajes en caballeros. Este es el mismo pacto que nosotros hacemos con los internos. Los internos comienzan a practicar este deporte, descubren algo que les atrae una enormidad, particularmente les llama la atención que teniendo tanto contacto físico, ellos terminen respetando y aceptando y valorando de una manera extraordinaria al que tiene más destreza, más potencia,
y particularmente le genera una transformación mental y de corazón. Nosotros tenemos un lema que dice que no hay corazón que se resista a las caricias. Esa situación de entrenadores que van al penal sin ganar ningún peso, nada más que por amor al deporte y a las personas, y que martes y jueves se entregan lo mismo, ellos no lo pueden entender. Esteban, 60 segundos. El rugby es un deporte que tiene mucho contacto, pero el contacto es reglado. Y al igual que el juego en un niño, en un adulto, genera conformidad normativa. Esto es lo que le transmite el rugby. El rugby da un liderazgo no individual, sino del equipo en su totalidad, porque todos son artífices de una parte del juego. No nos interesa que sean grandes jugadores, nos interesa que aprendan a afrontar las adversidades del juego como son las adversidades de la vida. Como les dije, una vez que el interno aprendió y se contactó con lo que le da el rugby, no lo quiere perder. A partir de ahí le exigimos que vayan y que terminen la escuela primaria, secundaria y la técnica, que participen en talleres de capacitación en oficios que le dan una condición de empleabilidad que antes no tenían. Y en estos casos nosotros buscamos, a partir de acuerdo con empresas y sindicatos, que produzcan y se capaciten en la generación de bienes que impliquen algo en favor de la comunidad. Sillas de ruedas, camas ortopédicas, viviendas de emergencia. ¿Por qué? Porque cada vez que un interno realiza una actividad de esta naturaleza, él siente que se reconcilia con la sociedad. Ya termino. En el año 2011, los internos nos pidieron que lo mismo que hacíamos con ellos lo hiciéramos con sus hijos. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar un programa que ejecutamos en sectores periféricos de la ciudad de Mar del Plata, en 5 barrios, donde utilizamos las mismas herramientas. Los atraemos a través de la práctica deportiva, y a partir de que el niño, joven o adolescente quiere tener esa práctica deportiva, decimos, si vos querés participar en esta liga barrial, necesitas volver a la escuela, que vengan tus padres, que te logremos vacunar, un control sanitario nutricional, y tenemos talleres de capacitación en oficio y que les aumentan las condiciones de empleabilidad. A partir de esto nos podemos vincular con las familias y generamos una transformación en barrios a partir del rugby. Este es el modelo de la casa de encuentro que estamos ejecutando en un barrio periférico de Mar del Plata, en 2 hectáreas, donde hay 36 viviendas que se están autoconstruyendo y hay una casa que tiene todas esas prestaciones con canchas de rugby, hockey y talleres de oficio. A partir de esta idea estamos convencidos por el resultado, disminución de la reincidencia, mientras que la reincidencia general en las cárceles bonaerenses es entre el 36 y el 40%, nosotros nunca superamos el 6%, y hemos tenido 3 años donde la reincidencia fue del 0%. Niños que vivían en unas condiciones extremadamente precarias se volvieron a insertar a la escuela, van avanzando en su formación, van adquiriendo capacitación en oficios, y esto es posible a partir de una herramienta, el rugby. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Esteban, muy bueno, una experiencia práctica de cómo trasladar las prácticas del deporte para que se conviertan en reglas de convivencia social, y el rugby es ideal para eso, y sobre todo el tema de haber dado identidad a grupos que si no se sentían muy excluidos. Y muy bueno el mural ahí que vi en una de las fotos. Así que bueno, muy buen trabajo y una experiencia para ser trasladada. Ahora le toca al doctor Alfredo Hernández. Alfredo, es un gusto tenerte nuevamente. Él es profesor de neurología en la Universidad Nacional de La Plata, muy involucrado otra vez con la Unión Argentina, con la Unión de Rugby de Buenos Aires y el Club Universitario de La Plata. Así que, Alfredo, todo tuyo. Micrófono, Alfredo. Ahí estamos. Ahí estamos. Les agradezco que participen de esta plataforma educativa en la que venimos trabajando con el Topo y con todo el equipo y cada día sumando más. Y desde una perspectiva médica vamos a hablar de las mismas lesiones, que es la parte fea de la actividad deportiva, pero es tan importante que vamos a dar un panorama muy práctico y muy sencillo cuando hablamos de la prevención en rugby. De las distintas lesiones, la conmoción cerebral, que ustedes conocen, que cuanto más hablemos, mucho más vamos a
poder participar desde todos los involucrados, como alguien ha dicho por ahí, que esto es un compromiso de toda la comunidad del rugby. La conmoción cerebral tiene la característica de que puede generar un daño a futuro. Ese daño a futuro, bueno, tenemos que, a partir de estrategias, reducir el impacto en cuanto a las posibilidades de secuelas, en cuanto a la mejoría de la recuperación de los jugadores. Para eso se necesitan estrategias. Ahora, sabemos formalmente que podemos eliminar las conmociones de la actividad deportiva, absolutamente no, lo mismo que en la vida diaria. La conmoción es un traumatismo, no lo podemos eliminar, pero sí tomar medidas para reducir y manejar mejor esta situación una vez que aparece. Por otro lado, sepamos, desde el punto de vista de la estadística, porque esto necesita inexorablemente un soporte científico, dentro de los gestos de nuestro querido deporte, el tackle es una de las situaciones que estadísticamente genera más posibilidades de que el jugador padezca una conmoción cerebral y por eso necesita ser entrenable. Otra situación, pero ya volcado hacia la patología de la columna cervical, en particular el Scrum, como bien lo habló Carlos y como bien también lo viene trabajando Topo de hace muchos años, con cuestiones técnicas bien concretas que están enumeradas en este slide, hablando de la posición correcta del fortalecimiento cervical, de la columna, de la musculatura dorsal, de la postura, del entrenamiento mental del jugador. Todas estas cuestiones van a hacer entonces finalmente a la seguridad. Pero conociendo cuáles son las lesiones, también tenemos que entender cómo son los manejos preventivos. Y desde acá tenemos en forma muy panorámica, pero la idea es que tengamos esquemáticamente algo bien concreto, que tenemos qué factores pueden participar en la prevención, anticiparse a que estas situaciones no sucedan. Bueno, la indumentaria es una parte, la aplicación y regulación de las reglas, ya escuchamos recién a Esteban como hablaba de la historia del rugby, esta cuestión de los acuerdos y de los consensos. Por supuesto, la formación individual, física y mental de cada jugador, el entrenamiento visual y también el entrenamiento técnico ya específicamente. Cuando hablamos de la indumentaria, estamos hablando básicamente de protectores bucales. ¿El protector bucal previene conmociones cerebrales? ¿De forma contundente? No. La orientación fundamental sí es la protección del sistema dentario, de la lengua y maxilar. Indirectamente algunos dicen, bueno, que el cierre por la protección y la necesidad de tener sujeto el protector y que el jugador pueda respirar, necesita eso, que la oclusión lo que hace es fortalecer la musculatura mandibular, que se extendería hacia la musculatura cervical y eso indirectamente tendría un efecto protector. Y por otro lado también tenemos los casquetes, y acá lo puse en inglés también para que quede bien definido, que el casco es algo rígido, algo que está absolutamente prohibido por la seguridad de nuestro juego, tiene que ser de material blando. ¿El casquete previene conmociones cerebrales? Absolutamente no. Hay un principio biomecánico muy claro, lo único que hace es proteger lesiones superficiales de la piel, del cuero cabelludo, de los pabellones auriculares, pero no del cerebro. Ojo, psicológicamente, sobre todo los que están en etapa formativa, al creerse el jugador, sobre todo adolescente, que tiene algo que lo está protegiendo, porque el contacto es permanente, lo induce a tener una actitud más agresiva, controlada, pero hasta invirtiendo de cabeza. Entonces, desde ese punto de vista, el entrenador tiene que saber que ese chico que tiene casquetes debe saber que no está protegido contra las conmociones cerebrales. Y por otro lado, las aplicaciones de las reglas, básicamente lo que es el juego limpio, y sabiendo que las reglamentaciones van modificándose a lo largo de las décadas, y cuando ustedes ven la historia del Scrum y todas las variantes técnicas que ha tenido en tantas décadas extendido al resto del juego, bueno, es parte de la prevención. Y lo mismo también, bueno, específicamente en formaciones fijas y móviles, incluso ya las nuevas políticas de detalle mucho más centrado de bajar la línea del tackle en el campo, por ejemplo, de los tackles altos. Pero también el entrenamiento atlético integral incluye, entre otros, el fortalecimiento cervical, que es una cuestión antropométricamente absoluta, como ya lo marcó Carlos en su presentación y todo el mundo lo sabe, pero repasemos. Entrenamiento atlético, sí. Ojalá todos tuvieran el cuello de Mike Tyson,
pero no solamente es el volumen, sino también las características técnicas de desarrollo de ese jugador. Cuando hablamos de entrenamiento visual, que tanto se habla, pero que muchos no entienden, no es ejercicio con los ojos, sino lo que tiene que ver con cuestiones posturales y por ende con el equilibrio. Eso también es una herramienta para un jugador que esté en mejores condiciones de enfrentar la dinámica del juego. Y por otro lado, ya sí, el entrenamiento técnico específico de habilidades y destrezas que incluyen todas las facetas del juego, como venimos hablando, aunque emblemáticamente hablemos del tackle y el scrum, pero que involucra, por supuesto, en todas las características. Con esto tenemos los puntos básicos para hablar de las conmociones y de las prevenciones, perdón. Ahora, esto es un compromiso de todos. El compromiso de todos tiene que ver con la discusión científica, honesta, responsable y comprometida de que los problemas existen, sí. Si no tomamos las medidas adecuadas, no lo vamos a resolver. Pero tomar las medidas adecuadas implica un compromiso. Y el compromiso es en forma integral, y por eso que luchamos y hablamos con los equipos médicos en nuestros hospitales, en nuestras ciudades, con nuestros jugadores, hablamos con los árbitros para la conformación estrictamente del seguimiento, y por supuesto con los responsables de la organización de este deporte, como los dirigentes, entrenadores y el resto del equipo técnico. Por eso se necesita hablar, controlar y establecer y medir, sobre todo para saber en qué etapa estamos de los esfuerzos que venimos llevando. Para ir sintetizando, cada vez vamos a tener más y más difusión de distintos programas y distintas consideraciones en estrategias de prevención, sí. Ahora, desde el punto de vista científico, ¿hay una evidencia de que esto sirve? Sí. Cuanto más hablemos de estos programas y mayor llegada tengamos a todos los niveles, desde el alto rendimiento hasta el club más alejado en alguna población, vamos a saber que esto tiene un efecto estrictamente positivo, que es la reducción de las lesiones, desde las catastróficas, que son las peores, hasta las de menor envergadura. Por eso los esfuerzos son necesarios para seguir trabajando intensamente, y esta es una de las propuestas que hacemos desde esta plataforma. Y esta última diapositiva, para redondear otra óptica que también se mencionó, es desde el punto de vista de la formación de los equipos 60 médicos. segundos, Alfredo. Perfecto. En las universidades, bueno, este trabajo dice que la experiencia formativa en medicina deportiva, en las residencias de medicina interna, son deficitarias en Estados Unidos, y yo me hago cargo, y lo digo por experiencia de 40 años, Facultad de Medicina de La Plata, nos pasa exactamente lo mismo, y creo que es extensivo a todos lados. Así que también tenemos que trabajar mucho en la formación de aquellas personas que son los que en última instancia van a cuidarnos y van a participar activamente en este trabajo de prevención. Así que a seguir trabajando, y muchas gracias por compartir este espacio. Muchas gracias, Alfredo. Muy completo el informe y abarcando todas las distintas dimensiones desde el punto de vista de seguridad física del deporte. Tengo el gusto de darle la palabra a Leandro Carvelo. Leandro es ingeniero agrónomo y es de la Universidad Nacional de Córdoba, y además, bueno, tiene responsabilidades también como secretario de Asuntos Estudiantiles de la universidad. Así que, Leandro, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerle a Enrique Rodríguez por esta posibilidad de poder disertar acá. Bueno, soy de Córdoba, recién habló Mario, que también está en nuestro espacio, hoy como entrenador de rugby. Pero bueno, antes de empezar voy a aclarar algo, hay muchos especialistas, yo soy un OJ, ¿no? Para que lo sepan, como se dice acá en la jerga argentina con el de deporte. Pero lo quedó congelado. importante de esto es poder rescatar a... Hola, ¿se escucha? Perdón, Sí, Leandro, te escuchamos, dale. te podemos pedir que empieces porque quedaste congelado por 30 segundos. Empezá otra vez de lo tuyo, sorry. Bueno, está bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique Rodríguez, por esta invitación. Yo soy de Córdoba, como Mario, que está en la cátedra de rugby, y yo les decía que, como se dice literalmente acá en Argentina, en la jerga, soy un OJ para el deporte. Pero sí valoro
el poder que tiene el deporte, tanto en los valores, en el orden, en la estructura del deporte. Por eso es importante hablar y desde las universidades pensar en el deporte, pensar en mente sana, cuerpo sano. Es importante pensar en los jóvenes, cómo impacta los diferentes deportes. Y puntualmente, los juegos son un círculo mágico donde hay reglas. Y esas reglas hay que cumplirlas. Y una vez que uno entra a ese círculo mágico, tiene que empezar a ordenarse, a cumplir reglas, a ir adelante en esa función. Y si pensamos en la vida de los jóvenes universitarios, la vida también te lleva reglas, te lleva órdenes, y si nosotros pensamos cómo lo trasladamos a la vida cotidiana de los estudiantes universitarios, ayuda en esa formación. Y pensar en esa formación de jóvenes, no en forma individual como muchas veces se realiza en las universidades, sino una construcción de esa formación, de un trabajo en conjunto, de cumplir reglas, de generar una pasión diferente. Y los deportistas son líderes, ¿no? Hoy, yo desde cuando me tocó ocupar un rol y coordinar el área de deporte de una universidad, pensar en lo importante que tiene la función del deporte en la transformación real de cada uno de los jóvenes, en la transformación que lleva a potenciar a esos líderes, a generar una acción conjunta en sus compañeros, en el cuerpo de esos seres, de esos individuos dentro de la universidad realizando el deporte. Y pensar eso también ata a esa formación de futuros profesionales, ata a cómo está estructurado el deporte en Argentina. Si nosotros conocemos, el deporte en Argentina está estructurado a través de los clubes. Y nosotros como universidad tuvimos el doble desafío de generar juegos y deportes a través de una estructura universitaria, no solamente de una manera recreativa, sino también de una manera competitiva. Que esa manera competitiva no es tan fácil, ya que las universidades no vienen específicamente para el federado, como hoy nosotros tenemos el rugby federado masculino y femenino, sino también viene para un deporte recreativo. Pero esa doble apuesta en generar una contención de muchos jóvenes dentro del deporte universitario es que encaramos y llevamos adelante ese proceso y esa formación de los deportistas federados. Para eso hemos generado diferentes aristas desde becas, para que de una manera gratuita poder integrar a muchos sectores que llegan a la universidad y muchos jóvenes que no llegan a la universidad, o esos jóvenes, esos infantiles que son de un sector mucho más postergado, darle esa posibilidad que lleguen a un deporte con tantas categorías y tantas reglas y tanta formación en conjunto y ese trabajo, esa construcción de grupo que tiene el rugby, ¿no? Pensar en eso y poner la cabeza y la importancia de lo que es la importancia del rugby en la universidad, para nosotros fue un gran desafío. Hoy estamos con beca, estamos con una responsabilidad donde la universidad viene a hacerse cargo de entrenadores, a generar la posibilidad de viajes, a generar la compra de indumentaria, diferentes acciones que hacen a la contención, a poder incorporar a sectores que si no fuera de esta manera no estarían llegando al deporte. Ese es el rol que está hoy cumpliendo nuestra universidad cuando lo pensamos en el deporte. Y si nosotros generamos esa capacidad y esa formación y esa inclusión, también estamos transformando la educación y le estamos dando valores a muchos jóvenes universitarios, valores que hoy no están en un libro, valores que se hacen en la cancha, que se hacen en el grupo de amigos a través del deporte. Nosotros cuando pensamos en la educación no solamente hay que pensar en cómo transmitimos conocimiento, en la formación estructurada, sino también en una formación mucho más amplia, en una formación integral, que es un gran desafío que hoy tiene la universidad. Hoy hay muchos dispositivos y creo que tenemos más de 5.000 jóvenes haciendo deporte en nuestra universidad, y pensar esa posibilidad y usar y trabajar esas herramientas para lograr cambiar el eje de muchos jóvenes es una herramienta importante. Nosotros hoy siempre en esta discusión, cuando pensamos cómo está estructurado el deporte en la Argentina, siempre llegamos a esa discusión a diferentes ámbitos. ¿Cómo seguimos generando y podemos tener la capacidad
de dar ese valor agregado al deporte universitario como herramienta de transformación. Bueno, y esa es la responsabilidad que tenemos y esa es la acción que muchas veces los invito a ustedes que son protagonistas del rugby, en que participen de las universidades, que logren generar esa empatía con las universidades para que también sea a través de la universidad una herramienta de transformación del deporte. Y puntualmente el rugby, que hoy nos cita acá en este espacio. Si bien todos los que me han antecedido con la palabra son muy técnicos, pensando desde posiciones, desde cómo desarrollar el deporte, de cómo está armado la técnica, a esto que muchos que transitamos y nos toca conducir espacios, también lo vemos al deporte con los valores, con la capacidad, con la formación, con la transformación que producen muchos jóvenes de diferentes sectores sociales, como recién contaban ahí en Mar del Plata y diferentes situaciones. Bueno, nosotros también, desde los infantiles a los estudiantes universitarios, generar ese impacto, esa transformación social a través de este deporte. Hoy nosotros contamos con jugadores de nuestro equipo, como Mario Ambriz y Néstor Quevedo y algunos más, que están sumamente comprometidos en generar esa posición y generar esa importancia del trabajo humano, de los valores y de mostrar al rugby de la Universidad Nacional de Córdoba como modelo en la creatividad, en la formación y en el compromiso social. Eso creo que también cambia el eje de la discusión y en la mirada de este deporte tan interesante como el rugby, y llamarlos a ustedes a la acción, a decir, el que tenga la posibilidad y que pueda formar en una universidad también lo haga, que yo creo que es otro eje más allá de los clubes, que es lo importante, porque en Argentina es el eje por donde transcurre el deporte. Bueno, también que lo hagamos dentro de las universidades, de la educación, como es en otros países, y que da tanto resultado, ¿no? Así que bueno, eso tenía para compartir y agradecer por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Un buen cierre de los 6 panelistas. Creo que en las conclusiones, antes de ver si hay preguntas y darle la palabra final al Topo, se ha enfocado el rugby no solamente desde el punto de vista del deporte, sino la inclusión, la salud desde el punto de vista integral y además como medio de contacto con la sociedad civil, y viendo distintas experiencias en Argentina y en Colombia. Pero sobre todo lo más importante, si nosotros miramos el título de esta web, era Rugby en Universidades de América Latina. Entonces lo que surge de todas las presentaciones es cómo involucrar a las universidades de la región, no solamente en el tema del deporte, sino en todo lo que está relacionado con las ciencias del deporte. O sea, no necesariamente los jugadores, sino los fisioterapeutas, los entrenadores, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de tecnologías que tienen que ver con la salud. En fin, las universidades es el medio ideal para ver también el deporte en su manera mucho más integral, que va más allá del deporte en sí mismo. Entonces hoy creo que los 6 participantes han demostrado cómo eso es posible hacerlo, cómo las universidades han sido el puntapié inicial para su contacto además con la sociedad civil, y me parece que esta es una iniciativa importantísima, lleva adelante desde el International Sport Forum de Australia, como de la Cámara de Comercio Británico-Argentina. Así que muchas gracias, y lo invito ahora a Enrique Topo Rodríguez. Cuando antes hablaban, decían que no todos tienen el cuello de Mike Tyson, yo diría, no todos tienen el cuello del Topo Rodríguez para jugar, por lo menos para ser primera línea. Así que, Topo, ¿podés cerrar, por favor? Bueno, mira, voy a agregar una anecdótica nomás rapidito. Yo cuando comencé a jugar tenía 19 años y jugaba de wing ciego. Dejo que ustedes saquen las conclusiones. Empecé con 78 kilos y un cuello de 50 centímetros. Después llegué a 110 kilos y un cuello de 63 centímetros. Ese fue mi cinturón de seguridad. En conversaciones con tanto ustedes como otra gente que hemos invitado, a Ozzy Ardile, Ricky Vila, Craig Johnson, me dicen, ¿cuál es la función del foro este? ¿Qué hacen? ¿Qué quieren hacer? Entonces yo les digo, este foro internacional de ciencia deportiva ya no es de rugby. Si bien mi identidad está pegada al rugby, yo le digo, esto es para todo el deporte, porque sería una lástima y un desperdicio
desarrollar un sistema y una metodología que no se pueda, o sea, no puedo tener el rugby como un auto flamante y el fútbol como algo que está ahí alejado. Ese es uno de los problemas que existe y que hemos experimentado en Argentina con esta violencia y los problemas, donde inmediatamente hay gente con distintos intereses que dice, no, los del rugby siempre, no, los de fútbol son así, son así. Entonces, para mí es una misión muy importante y que lo que yo quiero es volcar 50 años de experiencia en distintos aspectos para el mejoramiento del deporte, que a su vez mejoramiento de la comunidad y de la vida productiva del individuo. ¿Qué hacemos acá? Para seguir con el fanatismo, más Scrum, más Scrum. Entonces, las relaciones interdisciplinarias e intradisciplinarias que influyen en la vida de un jugador, ya sea como forma preventiva o curativa o educativa, tienen todas que ver, tienen que estar conversando. No podemos hacer un compartimento donde uno tiene rancho aparte y que el otro tiene su otro rancho. Cuanto uno más se divide, más beneficio para el enemigo. En este caso, el enemigo es la lesión y la lesión crónica y en muchos casos, no muchos, perdón, en algunos casos el fallecimiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros específicamente? Bueno, arrancamos con la conciencia, seguimos con la educación y el seguimiento. Yo he aprendido hace 25 o 30 años, cuando escribí un programa de prevención de lesiones de cuello con la técnica del Scrum, o sea que la high performance con la prevención van pegados de la mano. Ahora, lo que los une es la actitud, una actitud positiva de jugar con la leche y demás. Lo primero, la cosa más importante que aprendí, porque les pedí a una firma de abogados que me den las bases de cómo o qué es lo que tengo que tomar. Entonces a mí les puedo decir, si saco una sola palabra, es seguimiento, seguimiento y seguimiento. Todo programa, ya sea de prevención o de incorporar, de inclusión, de corrección, ¿no? El seguimiento es fundamental. Esto es como decir, te levantás de dormir y te tenés que cepillar los dientes o lo que te venga primero. Pero es una rutina que es lo más importante, es lo último, pero lo más importante. Y para redondearlo, lo que nosotros hacemos, ahora ustedes, lo que hemos hecho y todos los foros anteriores, nosotros es como que le tomamos la cabeza y le decimos girar la cabeza, perdón Alfredo y Carlos, le giramos la cabeza 360 grados, que miren todo lo que puede pasar o no, lo que está bien, lo que está mal, lo que está regular. Entonces, 360 grados debajo del microscopio. Esa es la visión. Los valores. Yo escucho desde hace años los valores del rugby, los valores del rugby. Bueno, les digo, 95% de las personas que hablan de los valores no los citan. Yo le voy a decir, yo como entrenador, cuando tenía mis equipos, ya sea de mayores o menores, les digo, el primer valor que te enseña el rugby y que tenés que aprenderlo sí o sí, si no vas a fracasar, es la puntualidad. Puntualidad es sinónimo de respeto a los jugadores, al entrenador, al club y a uno mismo. Entonces, puntualidad. Y lo segundo que yo les digo es la colectividad sobre la individualidad. Entonces, cuando usted llega al club, se saca la personalidad y la cuelga en el gancho, en el vestuario, y pasa a ser una persona colectiva por 1 hora, hora y media, 2 horas. Termina la práctica, vuelve al vestuario y se vuelve a poner la personalidad. Entonces, de una persona pasa a ser un número, el mecanismo, el engranaje de un reloj, o la persona, un músico de una orquesta. Eso es todo. Muchísimas gracias a todo el mundo. Fantástico. Y a Susana, particularmente, que es la técnica que nos mantiene en orden.
Bueno, es un placer tenerlos a todos nuevamente acá. Gracias a los que vienen por primera vez y gracias a los que han estado con nosotros desde el principio. Queremos recordarles que queda una sesión más antes de terminar el año. Y yo estoy muy orgullosa de este proyecto porque, bueno, logramos juntar no solo las personalidades y el conocimiento de todos ustedes, sino, como dice el Topo, crear un ambiente de alerta y de información para gente que por ahí no necesariamente está en el sector de deportes y está tan al tanto de todas las facetas que tiene esto que es tan fascinante, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias a todos, los esperamos en la próxima sesión, les agradecemos al tiempo y a los que participaron. Si tienen alguna pregunta después para alguno de los participantes que quieran hacer en privado, me hacen saber y los conectamos. Y les deseo a todos un buen día, buenas noches, buenas tardes y muchas gracias a todos. Susana, perdón, ¿nos queda algún 2 o 3 minutos por alguna pregunta? No tenemos ninguna pregunta, pero o sea, Bien. espero que todos se hayan sentido libres de hacer preguntas, pero no tenemos ninguna pregunta, Topo. Bien, bueno. Los esperamos a todos en la próxima sesión y muchas gracias. Buen fin. Fantástico. Muchas Adiós, gracias y un adiós. placer Bye, bye. haber estado aquí. Gracias a todos. Okay, Gracias, hasta luego. Chau, Un Topo placer, querido. muchas gracias. Muchas gracias a todos, un placer. Chau.